Prepárese para lo que Dios va a hacer. Apunte. Y fuego. No, no se crea. Nomás apunte. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal el frío? Qué bueno que fue valiente y no se quedó en su casita. Ahorita que hemos estado allá en Chihuahua, la temperatura luego está a -1 a -3, con sensación térmica de -5, y entonces sí se siente el frío. Entonces ahorita estamos aquí tranquilos, sí hay frío, pero gracias a Dios porque vivimos en León, ¿verdad? Y que podemos venir, congregarnos y recibir de parte de Dios. Yo quisiera que antes de cualquier cosa empezáramos con una oración, poniendo todo lo que vamos a escuchar en manos de Dios, que sea sembrada su palabra en nuestras vidas y que sea prosperada y que podamos estar atentos. ¿Le parece bien? Señor Jesús, en esta noche queremos venir delante de ti, Señor. Queremos reconocerte a ti, tú eres el Señor, y dice tu palabra que donde tú eres, Señor, ahí hay libertad. Espíritu Santo, sé tú el que hables, el que tú pongas esta palabra en nuestros corazones, Señor. Y sé tú el que puedas estar redarguyendo, hablando, invitando a todo aquello que tú quieres hacer en nuestras vidas en esta noche. Y no solo hoy, sino cada día de nuestras vidas queremos hacerte a ti, Señor, y recibir la palabra que cada día tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Sí, dale un aplauso fuerte a Dios porque Él es el que está aquí y Él es el que quiere hablarnos. Cada día Él nos quiere hablar, cada día Él quiere enfocarnos, quiere darnos su palabra para poder seguir creciendo y avanzando. Yo estaba pensando que hay una palabra que cuando nosotros la escuchamos en nuestra vida puede producir sentimientos diferentes en nosotros. En algunos casos puede crear una expectativa, en algunos casos puede crear una emoción, en otros casos puede crear incertidumbre, preocupación, hasta frustración o ansiedad. Y cuando escuchamos esta palabra que es cambio, como que nos ponemos nerviosos, como que decimos, bueno, va a haber cambio, pero ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde voy a quedar? Y como que empieza ahí una ansiedad a veces, y tiene también mucho que ver con el carácter con el que Dios nos ha formado, que precisamente a veces podamos tomar correcta o no esta actitud hacia esta palabra que escuchamos. Lo que quiero dejar claro es que al escuchar esta palabra, independientemente, siempre va a producir un sentimiento en tu vida. Pero cuando los cambios, Dios es el que los produce, todas las cosas son para bien. Así que no hay que temer ningún cambio, porque los cambios que vienen de Dios van a ser siempre buenos. Vamos a poder crecer y poder avanzar. Los cambios que realiza el Señor vienen porque Él está buscando que sus hijos, o sea, usted y yo, crezcamos a la estatura del varón perfecto. Es decir, que maduremos. Él quiere que usted y yo crezcamos, que avancemos, que maduremos, que no nos quedemos como estábamos, sino que le podamos conocer más y más. Cuando tú conociste al Señor y lo aceptaste como Señor y Salvador, usted entró a un proceso, involuntariamente usted ya entró a un proceso de santificación. Ahora, si no lo quiere escuchar con palabras tan domingueras o tan elevadas como a veces podríamos confundir, que la palabra santificación es muy normal, pero lo que Él nos mete es un proceso de maduración. Él empieza a producir cambios en nosotros y este proceso lo estás viviendo tú y yo en este momento. ¿Por qué no volteas al que está a tu lado y le dices, estoy en un proceso de cambio? Dile al que está a tu lado, estoy en un proceso de cambio, tenme paciencia. Porque a veces pensamos que todo tiene que ser así como que inmediato, pero no. Ahora, me voy a enfocar un poquito a esta palabra, madurez, cambios, tiene todo esto que ver. La madurez comienza cuando sientes que tu preocupación por otros sobrepasa tu preocupación por ti mismo. Lo voy a repetir. La madurez comienza cuando sientes que tu preocupación por otros sobrepasa tu preocupación por ti mismo. La madurez se desarrolla en 4 etapas. Ayúdame, dime, muéstrame, sigue. 4 etapas. Mostramos madurez cuando empezamos a pedir ayuda porque empezamos a reconocer algo bien importante, que no podemos solos. ¿Cuántos pueden solos? Ay, estar atentos, sí. Nadie podemos solos, claro que no. Entonces tenemos que empezar.
Y un ejemplo claro que podemos ver que Dios quiere realizar cambios y que estos cambios siempre son buenos, lo vemos precisamente en la historia de Israel. El Señor los había sacado de la esclavitud de Egipto para llevarlos a una tierra donde fluía leche y miel. Lamentablemente, y es más, como decía ahorita nuestra directora, la incredulidad del pueblo por falta de madurez hicieron que no llegaran a esa tierra prometida esta primera generación. Solo 2 hombres pudieron entrar a la tierra prometida. Y para que usted lo pudiera resumir y entender muy rápido, en 1 Corintios capítulo 10, verso 1, no vaya ahí, se lo voy a parafrasear. Dice que todos estaban bajo la nube, que todos habían atravesado el mar, todos habían visto los milagros, todos habían sido bautizados por la nube y por el fuego, todos habían estado unidos a Moisés, comieron el mismo alimento espiritual, y la roca que era Cristo era la que los alimentaba. Es lo que dice básicamente estos versículos en este capítulo. Pero dice al final algo muy triste: pero de ellos no se agradó el Señor, porque no dejaron crecer, porque no aceptaron los cambios que se estaban produciendo en sus vidas. La vida abundante que Él quería dar, ellos no la pudieron observar, no pudieron creer, y es lamentable también que muchas personas en Cristo hoy en día no alcanzan esas promesas de Dios. ¿Por qué? Porque están en incredulidad, porque no dejan que esos cambios que el Señor quiere producir sean sobre sus vidas. ¿Cuántas veces hemos estorbado a Dios para que se realicen los cambios que Él quiere hacer? Y la realidad es que vemos a la nación de Israel y podemos pensar, decir, estos cuates, ¿cómo la regaron? Podemos ver las historias en Éxodo, podemos ver en Deuteronomio, podemos ver en cada parte y ver qué tristeza, que se rebelaban, que si ya le decían a Moisés, pobre Moisés, pobre del Moisés, o sea, ya lo traían pero fastidiado, que se cansó, que se enojó por la incredulidad, la dureza que había en el corazón. Pero antes de que los juzguemos y antes de que nos pongamos en una, ay sí, ellos, qué gachos y todo, como que a Dios le gusta hacer este tipo de cosas con gente así. Fíjese lo que dice en Corintios acerca de nosotros, capítulo 1, verso 26 en adelante. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él nosotros estamos unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Gracias a Dios, porque si tú y yo tenemos algo de qué agradecer, es que aunque no valíamos nada, aunque no teníamos nada, tal vez no daba ni un medio cacahuate por ti y por mí, Él sí está interesado en nosotros. No tenemos nada en que jactarnos, pero es su gracia, su misericordia. Dale ese aplauso a Él de que es su gracia, su misericordia la que te salvó y la que me salvó a mí. Y es por su amor que estamos hoy aquí. Así que no podemos juzgar al pueblo de Israel, más bien hay que aprender de lo que ellos hicieron mal para que nosotros, porque el mismo capítulo lo dice, y estas cosas están escritas para que nosotros, el pueblo de Dios, los que ahora tenemos este privilegio de ser llamados sus hijos, no cometamos los mismos errores. Entonces, usted recordará, ya ha leído también, que Jesús comentaba siempre a sus discípulos y les decía, lo que yo escucho hablar y hacer al Padre, eso mismo yo hago. ¿Sí se acuerda que Jesús decía estas cosas, estas frases? Las repetía constantemente hacia la gente. Yo quiero que leamos una historia precisamente, bueno, antes de entrar en este contexto, vamos a leer Lucas, capítulo 6, versos del 2 al 16. Si lo puede poner rapidísimo ahí en su Biblia. Dice capítulo 6 de Lucas, verso 12, del 12 al 16. En aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. ¿Qué hizo Jesús? A orar. Y ahí pasó toda la noche hablando con Dios. ¿Qué instrucción nos estaban dando en este momento? ¿Qué? La primera semana de cada mes, ¿qué vamos a estar haciendo?
vamos a estar orando y ayunando. ¿Y por qué subió Jesús? Subió porque iba a tomar una decisión muy importante. Al día siguiente de que sucedió esto, llamó a sus seguidores y eligió a los 12 de ellos. Hasta esos 12 los llamó apóstoles. Ellos eran Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, que era miembro del partido de los patriotas, era de los terroristas de ese tiempo. Eso era él. Dice la Biblia que él era de esos celosos partidarios, y la historia comenta que era un hombre de esos que venían armados todo el tiempo. O sea, esa era la gente que había escogido Jesús. Y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Pero bueno, algo que aprendemos aquí rápido es que Jesús nos enseña que debemos de orar para tomar buenas decisiones. Ahora, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Qué los calificó a ellos para ser elegidos? Porque la realidad es que son 12 hombres totalmente comunes, sencillos, humanos en todos los sentidos. No eran superhombres, no eran la Liga de la Justicia, no eran los Avengers, no eran los X-Men, no. No tenían superpoderes, no tenían algo así que, no, eran hombres como tú y como yo. Sencillos. A veces como que los queremos poner en demasiado hacia arriba, pero no, eran hombres sencillos. Eran de la región de Galilea, no pertenecían a ninguna élite, no eran gente de muchas letras, se les consideraba de clase baja, campesinos, gente sin letras, era como los veían los fariseos y la gente del sur. Eran seleccionados indignos entre los más descalificados, imagínense. Pero también eran personas como usted y como yo, porque también eran orgullosos, buscaban y se interesaban por sus cosas, por sus propias cosas. A veces tenían poca humildad. Y lo que me gusta de la Biblia es que no encubre nada de estos hombres. No lo agarra y no dice, ay no, bueno, pues estos como que cometieron un error y vamos a ponerles ahí algo para no. La Biblia es clara y los presenta tal cual como ellos eran, con esas cualidades, pero también con esas carencias, como usted y como yo. Pero eran la clase perfecta de personas que Dios usa. Es la clase de gente con la que Dios puede trabajar. Ese tipo de gente es la que Dios busca, que reconozca que sin Él no pueden hacer nada. Usted puede leer los relatos en la Biblia y no se oculta nada. Son comunes, tan comunes como usted y como yo. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿De dónde lo sacó? Eso, si usted lo mantiene recordándolo, no para condenarse, sino por agradecimiento, eso lo califica para ser usado por Dios. Y hay una historia, ahora quiero entrar precisamente en este tema, donde precisamente vamos a ver a dos de estas personas, dos de estos apóstoles, cómo ellos eran como usted y como yo, y cómo Jesús quiso acrecentar su fe en un momento en que Él iba a hacer algo de trascendencia para poder glorificar al Señor. Dice en Juan capítulo 6, ahora vamos a Juan capítulo 6, es la versión de la Reina Valera, y habla acerca de la alimentación de los 5,000. Ahora no me quiero enfocar en esta historia, en la parte del milagro, me quiero enfocar en los personajes, como le decía ahorita. Usted puede leer Mateo capítulo 14, puede leer Marcos 6, 30 al 44 y Lucas 9, 10, 17, y las narraciones son muy similares. Las tres son muy similares. La única que se distingue de esas tres narraciones es esta, con Juan, que es donde él mete estos personajes. ¿Y por qué están ellos? Porque él estuvo ahí presente, porque él pudo ver de cerca totalmente. También estaba Mateo, no sé por qué no lo puso, ¿verdad? Pero Juan fue un poquito más específico y podemos aprender algo importante de esto. Dice el verso 6, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Después de esto, pues ¿después de qué? Usted lee el capítulo 5 y dice que Jesús había estado precisamente en Jerusalén y estaba con los fariseos, y dice que en esos tiempos Él les estaba compartiendo y Él les estaba anunciando, y ellos habían resistido, se habían enojado, se habían puesto en contra de Jesús, tanto que querían matarle. Jesús, al darse cuenta que eso era lo que quería suceder, ¿qué es lo que hace? Pues dice, la agenda del Padre no dice que todavía estos me van a agarrar, entonces yo me voy a ir hacia el norte. Y fue la decisión que tomó, por eso se fue precisamente a esta zona. Y entonces dice que estaba ahí en el mar de Galilea, cerca de una ciudad que se llama Betsadia, donde eran Pedro, Andrés y Felipe. Y ahí estaba. Jesús llegó ahí y es por eso que dice que después de estas cosas. Y dice que lo seguía una gran multitud, verso 2,
porque veían las señales que hacía en los enfermos. Dicen los que estudian de manera preparada la Biblia que el tiempo que transcurrió aproximadamente puede ser entre el capítulo 5 y el capítulo 6 de cerca de 5 o 6 meses a un año. ¿Por qué? Porque no se sabe bien cuál era la fecha exacta de la fiesta que estaban ahí hablando. Pero lo que sea, dice que ellos estaban allá y yo me imagino que fue el tiempo también, bueno, por lo que dice la Biblia, que fue el tiempo donde los envió Jesús de dos en dos, donde los envió a predicar y donde empezaron a ver el reino de Dios de una manera diferente. Cuando ellos empezaron a ser usados, orando por la gente, empezaron a ver milagros. Imagínense lo impresionante que habrá sido estar con Jesús como persona, viéndolo ahí presente, y ellos estaban ahí y los enviaban a orar, y de repente, imagínense, así como estuvimos en Irapuato, los estadios llenos ahí en Galilea, todas las noches de gloria que se pudieran estar, y él estaba compartiendo, y yo creo que los apóstoles, porque dice que era un tiempo de donde venía gran multitud y eran sanados, y era un tiempo de avivamiento. Yo creo que ellos dijeron, esto ya se está poniendo bueno, yo creo que después de esto ya mucha gente nos va a apoyar y vamos a poder regresar a Jerusalén, y ahora sí vamos a empezar a llevar a Jesús como el Mesías prometido, Él va a ser el rey, y ahí vamos a estar con Él, y vamos a estar contentos, y vamos a ver el reino de Dios, y los romanos se van. A lo mejor empezaron a pensar, yo no sé qué tanta cosa, pero ellos estaban ahí, viendo el reino de Dios, viendo cómo se empezaron a multiplicar, y haciendo precisamente esta obra, siendo parte de lo que Dios estaba haciendo, lo que Jesús estaba haciendo. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. En Lucas nos explica el por qué, porque venían precisamente de estar compartiendo de otros lugares. Verso 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud. Y dijo a Felipe, ¿a quién le dijo? A Felipe, un primer personaje que vamos a ver. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús vio a la multitud y vio una oportunidad de hacer crecer la fe en sus discípulos. Y se enfocó en ¿quién? En Felipe. Y le soltó una pregunta, como dirían, de los 64,000. ¿De dónde vamos a comprar los panes, Felipe? Imagínense, ¿usted cómo se pone cuando Jesús o cuando el Padre le hace preguntas? Dice, ay, Padre, ¿por qué me preguntas esto a mí? Como por ejemplo a Ezequiel, que le dijo, a ver, hijo de hombre, ¿van a poder vivir estos huesos? Y él fue sabio y le dijo, pues tú lo sabes. O sea, él no se metió en broncas, él dijo, pues tú sabes. Pero Dios a veces nos hace ese tipo de preguntas, y dice aquí que era para precisamente probarlo. Ahora, porque vamos a entender cuál era la personalidad un poquito, por lo que dice la Biblia podemos entender cómo era Felipe. Él era un analítico del grupo, una persona que era el administrador. Tú puedes ver narraciones donde él interviene y donde él era el que más o menos arreglaba las comidas y el que organizaba. Era una persona preocupada por lo excelente de la organización y el protocolo. Era ese tipo de personas que se basan en estadísticas y todo es 1 más 1 y no puede ser 2 más que 2 porque si no, no pasa nada. O sea, es exacto, tiene que ser así, meticuloso, que todo lo quieren sustentado en un papel, que no puede pasar, si falta algo ya se acabó, no puede ser esto. Hasta cierto punto Felipe era el apóstol ciertamente como que negativo, porque ¿por qué le preguntó Jesús específicamente a él? Y entonces Jesús sabía perfectamente lo que iba a pasar, pero le repito, quería probarlo, quería acrecentar su fe, quería que cambiara la situación de su corazón y que creciera. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. ¿Por qué dio esta respuesta? Porque a lo mejor empezó a calcular cabezas, empezó a sacar su calculadora, de repente a lo mejor sacó el iPhone 6 y empezó a buscar todos los restaurantes habidos y por haber en Galilea, y se dio cuenta que no había forma de que pudieran ser alimentados, que no había un banco para ir a cambiar el cheque. No. Yo a lo mejor le preguntó a Judas, a ver, Judas, de todo el dinero que tienes, sin incluir el que te robaste ya, bueno, no, eso no lo sabía, ¿verdad? Pero a ver, échale para acá, a ver cuánto. No, él se puso a calcular. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio? Dice, no se puede. Y a veces cuando hay cambios, hay personas que decimos o que dicen, no se puede. Que vemos el cambio y decimos, no, es que no,
¿Cómo? Tenemos que hacerlo. No, 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 es imposible. ¿Qué no ves cuántos son? ¿Qué no ves que es un montón de gente? ¿Qué ves que no tenemos dinero, que acabamos de ir a compartir a tantos lados y que nos dijiste que no lleváramos nada? No tenemos dinero, ¿cómo lo vamos a alimentar? Gente que dice, no se puede. Teniendo enfrente de él al único que podía solucionar el problema. ¿Acaso no le suena conocido eso? ¿Cuántas veces decimos no se puede? Y Jesús es la respuesta para toda situación. ¿Le puedo dar un aplauso al Señor? Así que la invitación que el Señor nos hace en este tiempo de cambios precisamente es: hay que desechar la incredulidad de nuestras vidas. Diga conmigo, yo desecho toda incredulidad en mi vida y confío en los cambios que Dios quiere hacer en mi vida. Confíen. Ahora, vamos a ver otro tipo de personas. Les dije que eran dos rápidamente. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Pedro, le dijo: pues aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Andrés significa varonil. Su carácter es mostrado como una persona valiente, decidido, pero al contrario de Pedro, no era una persona que como que se aventaba luego así como el Pedro, no, era como más conservador. Pero si tú lees la Biblia, él cuando hacía algún comentario era una persona muy precisa en lo que decía. Y era una persona que normalmente tú puedes ver, fue el que le compartió a Pedro precisamente. Era gente que llevaba a Cristo a otras personas. Y en esta historia no es la excepción, lleva al muchacho delante de Jesús. Ahora, Andrés toma al muchacho con ese lunch, y hemos escuchado muchas veces esta historia, a lo mejor la hemos leído muchas veces. ¿Ustedes creen que Andrés no sabía que eso no alcanzaba? Pues lo dijo, ¿no? O sea, pues esto no alcanza, no era una fe tonta, no era algo así como que... Pero entendió algo bien importante, que en manos del Señor todo puede suceder. Y a esto se le puede llamar como una fe activa. Andrés hizo lo posible, Jesús hizo lo imposible. Y en este tiempo de cambios, ¿qué tenemos que hacer? Tener una fe activa, avanzar, creer. Andrés entendió que si Jesús había dicho, escucha bien esto, si a Jesús había dicho, denles ustedes de comer, esa orden no era un absurdo, no era algo que está pidiendo algo imposible, no. Quería hacerles crecer su fe, pero quería que ellos empezaran a tener una mente distinta, un corazón diferente. Quería acrecentar, vuelvo a repetir, su fe. Si el Señor te está pidiendo algo, comienza a echar a andar esa fe. Dios no te va a pedir absurdos. Si Él te dice algo, tú avanza y tú crees esa palabra que Dios te está dando. Jesús convirtió entonces una ofrenda ordinaria en algo extraordinario para bendecir a la multitud. Él quiere convertir tu vida y mi vida en algo extraordinario para bendecir a las multitudes que van a venir. Él quiere traer vida y Él quiere que estemos preparados, porque es el tiempo en que viene la cosecha y tenemos que estar preparados con nuestro corazón para recibir a cada persona que va a entrar por esa puerta. Tal vez sea tu hermana, tal vez sea tu papá, tu mamá, tal vez sea un amigo, tal vez sea tu jefe, yo no sé quién sea, pero tenemos que estar preparados para poder recibir y multiplicarnos en esa gente, para que estas personas puedan a su vez seguir dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y bueno, usted sabe la historia, recogieron los pedazos, etcétera, etcétera, pero ¿qué podemos aprender? Que siempre que hay cambios, habrá 2 tipos de personas ante las cosas. Jesús quiere a ambos, a los analíticos los quiere Jesús, los ama, y también los que buscan las cosas seguras los ama. Y habrá otros que quieran extender su fe y también los ama. Ambos son necesarios en el cambio, nada más que necesitan hacer crecer su fe y quitar la incredulidad. ¿De qué tipo de persona quiere ser usted en este tiempo de los cambios que Jesús está haciendo en esta casa? ¿Quieren ser de los analíticos, solamente decir no se puede? ¿O de los que dicen pues parece que no se puede, pero yo le creo más a Jesús y entonces yo le voy a entrar a lo que Jesús dice? Yo creo que de esos queremos ser, ¿verdad? De los que sí le creen. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Queremos ser personas que verdaderamente busquemos hacer su palabra y su voluntad.
Y entonces siguió avanzando. Las últimas narraciones que hace Juan precisamente tienen que ver con los últimos días del Señor en la tierra. Y siguieron creciendo, siguieron aprendiendo del Señor, pero usted puede ver a estos hombres, estos apóstoles, discípulos, que aún en la última cena estuvieron discutiendo por quién iba a ser el más grande y el mejor y quién se iba a sentar al lado. Seguían desenfocados. No los juzguemos. No sabemos cómo hubiéramos estado nosotros, ¿verdad? Pero fíjense, en toda esta plática y todo lo que sucedió en esa noche importante, Jesús les mostró una gran lección de humildad y les lavó los pies, les sirvió. Y es un tiempo donde necesitamos lavarle los pies a esas personas que van a empezar a llegar y que necesitan que les podamos atender con amor, con sabiduría y con su gracia. Y dice Juan capítulo 14 versos 15 al 18. Jesús les empieza a hablar otra vez de cambios en su vida. Jesús les empieza a decir, ¿qué creen, muchachos? Si ustedes me aman, dice Jesús, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Imagínense cómo se sintieron estos hombres al escuchar estas palabras. 3 años que habían caminado con Él, toda la compañía, los tiempos, las noches de viajar, de salir, y estaban cenando y de repente, aunque Jesús ya les había dicho, es que a veces no escuchamos lo que Dios nos dice, lo que Jesús nos está hablando, pero ya les había avisado, ya me voy, oigan, ya me estoy yendo. Y entonces dice que todos empezaron a tener incertidumbre, miedo, intranquilidad, dudas. ¿Y cómo que te vas? Aunque ya tenía tiempo. Y dice más adelante que empezaron a preguntarle. Uno que hasta le dijo, pues, ¿a dónde vas? ¿Para dónde vas a ir? ¿Cómo vas a llegar? ¿O qué? O sea, estaban desenfocados. Hombres comunes, como usted y como yo, pero que Él los había elegido porque iban a ser una parte clave para los cambios que venían para toda la humanidad. Y aunque era doloroso, y sobre todo por lo que pasó Jesús precisamente, era necesario que viniera el Espíritu Santo, era necesario ese cambio, porque como dice aquí la palabra, Él iba a estar con nosotros como está hoy, para siempre. Él nos acompañaría para siempre. Quiero empezar a cerrar. Y usted puede ver, imagínese la impresión de estos hombres, la impresión que tuvieron en su corazón de que Jesús se iba y que Él iba a estar con ellos. Yo creo que hubo tristeza, hubo un impacto, pero lo que vino fue muy bueno. Lo que vino era exactamente lo que se necesitaba. Y usted puede leer en el libro de Hechos capítulo 2 versos del 1 al 4. Lo voy a leer rápidamente. Cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos, ¿cuántos estaban? ¿Cuántos se necesitan en estos cambios? Se necesita al que está a tu lado, se necesita a ti y a mí, se necesita a todos. Y dice que estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y empezó a cambiar todo el enfoque, todo lo que había pasado. Todas esas palabras que yo me imagino que Jesús les había hablado durante estos 3 años, empezaron a cobrar un sentido diferente. Vino el Espíritu Santo y empezó a sellar, y empezó a hacer su obra. Y dice que empezaron a clamar, y pasaba por ahí gente que decía, estos están locos, estos están borrachos, quién sabe qué les pasó. Pero era la llenura del Espíritu Santo para testificar.
Y dice la palabra que de repente se levanta Pedro y empieza a hablarles y les empieza a predicar y empieza a exhortarles, les empieza a decir cómo Jesús había sido crucificado, cómo era el plan de Dios, pero que la gracia y la misericordia de Él estaba para cada hombre judío. Y tal vez no lo entendían todavía en ese momento, pero también para ti y para mí. Y entonces en ese momento que estaban ahí predicando, qué diferencia tan grande del Pedro, de Juan y de todos esos discípulos que estaban antes de que recibiera el Espíritu Santo. Los cambios que vienen, es importante que usted y yo estemos llenos del Espíritu Santo, porque Él es el que pone el amor en nosotros por la gente, porque Él es el que pone esa pasión por aquellos que no le conocen, porque Él es el que pone ese fuego en nuestro corazón y ese anhelo por servir a los demás. Porque ellos no lo pudieron hacer sin el Espíritu Santo, pero cuando vino el poder, cuando vino la llenura, cuando vino su Espíritu sobre ellos, entonces los cambios que eran necesarios se pudieron llevar a cabo. Y dice la Biblia que 3,000 en ese momento recibieron la palabra. Imagínate, eran 120 y de repente 3,000. ¿Quién los iba a atender? Ellos, pero el que los capacitaba era el Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos que Él venga y produzca los cambios. Como decía al principio, de lo vil y menospreciado escogió Dios y hoy estamos aquí. Pero Él quiere hacer su obra contigo y conmigo. Él se arriesgó con 12 hombres imperfectos, con 12 hombres orgullosos. 2 de ellos decían: Señor, vamos a hacer caer fuego del cielo para que se quemen los samaritanos. Jesús los reprendió. Si ustedes no saben de qué espíritu son, ¿dónde está la gracia y la misericordia? Hombres que, si no meto yo mi dedo ahí, yo no voy a creer. Pero confió en ellos y depositó su Espíritu Santo. El Señor confía en ti y en mí para los cambios que quiere hacer, pero necesitamos la llenura de Él. No lo podemos hacer sin Él. Por último, yo veo más adelante 3 cosas muy prácticas que debemos hacer para consolidar a la gente que viene en estos tiempos de cosecha. Primeramente debemos de enseñar. ¿Qué les dijo? Porque dicen ellos: pues, ¿qué debemos hacer? Ya nos dijiste todo esto, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Verso 38 les dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. 3 cosas que hay que enseñar a aquellos que vienen. Arrepentimiento. Un arrepentimiento es un estilo de vida. No es que solamente una vez pasé y ya no. Es que cada día tú y yo podamos reconocer que necesitamos su gracia y su misericordia, y entonces poder ir delante de Él y decir: Señor, ten misericordia de mí. Debemos animar a la gente a que tengan un compromiso. Por eso le dijo: bautícense. Y el bautismo es la señal donde le decimos a Jesús: yo me comprometo contigo. Y les dijo: sean llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo le vamos a enseñar eso a la gente? Necesitamos vivir una vida de arrepentimiento. Necesitamos vivir una vida de compromiso. Necesitamos vivir una vida llena del Espíritu Santo para poder enseñarlo, para poder vivirlo y transmitirlo, porque es que no es con tanta palabra, es más bien con el ejemplo que tú y yo podamos darles. Eso es lo que va a cambiar, eso es lo que va a impactar, eso es lo que va a formar gente que está decidida a vivir y caminar con el Señor todo el tiempo. Y 3 cosas muy prácticas que usted y yo podemos hacer. 3 cosas que hay que enseñar y 3 cosas prácticas. Versículo 42. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Hay que enseñar la palabra. Hay que enseñar la palabra. Lo repito, hay que enseñar la palabra. Debemos ministrarles, animarles a vivir la palabra a la gente, a proveer esas herramientas. Yo me acuerdo cuando yo conocí al Señor, Víctor Cermeño era el encargado de los cassettes. Sí, de los cassettes, no había CD. Y hasta el día de hoy me acuerdo de ese cassette que él me regaló. Habla acerca de la vida del rey David por Carlos Elizalde. Y si yo escucho ese cassette el día de hoy, me sigue impactando. Dar las herramientas,
dar para que podamos estar escuchando la palabra. Otra cosa importante, comunión para partir el pan, compañerismo. Eso es lo que necesita la gente. Yo he aprendido más de gente que me ha ministrado cuando he salido de viaje con ellos, cuando he ido a tal lugar, cuando me invitan a comer a su casa. Gente que tenía más años en el Señor y que tiene más años en el Señor. Yo aprendo mucho de eso, porque aprendo cuando me comparten de su vida, me imparten de su vida. Y es importante que podamos tener esa disponibilidad nosotros. Es como si agarráramos y cuando viene alguien por primera vez al Señor y le dijéramos: ay, bienvenido, qué bueno que pásale, está bien, no pasa nada. Imagínese usted, está mujer embarazada, llega su hijo, da ese tiempo de luz, y que entonces naciera ese bebé, y que usted lo viera y dijera: ah, qué bueno que llegaste, hijo, te estábamos esperando, eres el anhelo de nuestro corazón, te voy a poner en esta cuna y luego nos vemos. Se fuera. ¿Usted haría eso? Pues no, ¿verdad? Es inhumano, es antinatural. Y a veces nosotros hacemos eso con nuestras visitas. Si usted trajo a alguien, usted es el primero que tiene que darle ese seguimiento, de abrazarlo, de apoyarlo, de escucharlo, de orar por él. Cuando me compartieron la palabra, perdón que llore porque me acuerdo que hubo una persona que estaba orando por mí, la persona que me compartió, y empecé a llorar y me hice para atrás y digo: ¿qué te pasa? ¿Qué me estás haciendo? Dice: es que es el Espíritu Santo que te está tocando. Yo: ¿quién? El Espíritu Santo. Y fue perseverante ella, su mamá, y gracias a Dios por esa gente que nos cuida, que siembra la palabra. Y por último, dice la Escritura, hay que enseñarles a orar, porque dice que oraban ahí con ellos. Qué complicado es mantener a la gente, porque dice ahí lo que estaban haciendo, ¿no? Eran llenos del Espíritu Santo y por eso lo pudieron realizar. El crecimiento fue explosivo y lo pudieron realizar. ¿Se podrá o no se podrá, familia de Trigo y Miel, recibir a todos los que vienen? Habrá suficientes manos, habrá suficiente gente llena del Espíritu Santo para poder bendecir a los que vienen. Enseñarles a orar, a que busquen a Dios, a que Dios sea su primer recurso, no a que te busquen a ti, que busquen primeramente a Dios, que lean la palabra, sí, que tengas comunión con ellos, pero que su prioridad, su relación sea primeramente hacia Él. Qué diferencia tan abismal, ¿verdad? Vemos en este Pedro, en este Juan, Andrés, Felipe, hombres ordinarios que se convirtió en gente extraordinaria por el poder del Espíritu Santo, y de esta manera pudieron retener la cosecha tan grande que vino en ese tiempo. Abundaron en el poder para multiplicarse, para edificar a la iglesia primitiva, a animar a los caídos, a soportar las persecuciones, las pruebas y aflicciones. Y se cumplió lo que dice la Escritura en ellos: nada los pudo separar del amor de Cristo. Dejaron de ver por sí mismos y aceptaron los cambios que el Señor tenía, y entonces cuando aceptaron el cambio, Dios los pudo usar. Él vino con su Espíritu y empezó a provocar esta revolución en ellos. Era un plan atrevido, pero Dios así lo dispuso. Él está dejando en nuestras manos el futuro para impactar esta ciudad. Y yo creo que no es por nosotros, porque así lo dice, no somos, pero sí tenemos al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar. Todos los apóstoles, dice la historia, que dieron su vida por Jesús. ¿Estaremos dispuestos a dar nuestra vida por Él? Dice que Andrés fue crucificado, dice la historia, fue crucificado al revés, y mientras estuvo 2 días, dicen los historiadores, crucificado al revés, a la gente que pasaba por ahí, Él les predicaba, Él los invitaba a la república. En el momento de agonía, Él seguía predicando a Cristo. Nunca dejó ese llamado que Él tenía. Eso solamente lo hace
su Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque eso es lo que Él quiere hacer en nosotros. Yo quisiera nada más, por ahí escuché que había una persona que nos visitaba por primera vez. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Gracias, amigo. ¿Cómo te llamas? No te escuché. Bienvenido, Israel. ¿Le podemos dar un aplauso a Israel? Dios te trajo y vienes aquí con un propósito. Él quiere salvarte, redimirte y justificarte, como leíamos en la palabra. Él te ama y te trajo aquí. Podríamos llevarlo al salón, bienvenidos, y que ahí lo pudiéramos atender. No se trata. ¿Hay alguien más que ha venido por primera vez, que ha llegado después que Israel? ¿No? Si alguien lo puede llevar, por favor. Gracias, Ricardo. Gracias, Arturo. Gracias a Dios, porque un alma vale la pena, ¿verdad? Ahora yo le voy a invitar a que se ponga de pie. ¿Quiere ser parte de los cambios o se quiere quedar? Porque dice que se quedaron postrados en el desierto y no llegaron. Yo no me quiero quedar. Todos comieron el mismo alimento, todos estaban bajo la nube, pero solo dos. Ahora, Dios no quiere que esta casa, solo dos, ¿verdad? Pero necesitamos la llenura de su Espíritu Santo para que Él ponga en nosotros ese amor por la gente que no le conoce. ¿Por qué no alza sus manos y le dice al Señor: Señor, cambia ya mis prioridades? Yo estoy dispuesto. Dile que ya estás dispuesto, que ya te cansaste de vivir para ti, que ya estás cansado de la rutina y de lo que te ha impedido poder atender a otros, de hablarles a otros. Dile: Señor, ya no quiero ser el mismo. Tú transformaste a estos hombres, eran iguales que yo, y tú tuviste una gracia y fue tu poder, Espíritu Santo, la que los transformó. Espíritu Santo, esta noche te rogamos, ven a cada corazón, a cada hombre, a cada mujer, joven, señorita, y que haya en nuestro corazón eso que tú depositaste, Señor, en estos hombres. Esto, Espíritu Santo, no podemos hacer la obra en nuestras propias fuerzas. La necesitamos hacer conforme a tu palabra, conforme a tu guianza. Queremos conocerte para darte a conocer. Dile: Señor, yo quiero caminar, yo no me quiero quedar fuera de lo que tú vas a hacer. Yo quiero andar contigo, yo quiero buscar tu presencia y llevar a otros a que te conozcan, cuidarlos y comprometerme contigo a hacerlo. Alza tu voz y que empiece un clamor en tu corazón. Un clamor en tu corazón. Decir: yo quiero ser parte de esta generación que extiende el evangelio, que extiende la palabra y que cuida a otros, que forma a otros, que se multiplica en otros, que invierte en otros. Alza tu voz y dile al Señor que Él sea el que te transforme, que te cambie y que puedas aceptar los cambios que Él quiera. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Dile: Señor, eres tú el que lo puedes hacer. Oh Jesús, mi anhelo es ser más como tú. Con gracia estás formándome, con tu amor moldeándome. Con gracia estás formándome, con tu amor